En Noticias El Tiempo. Para comprender los alcances de la decisión tomada este jueves por parte de la Corte Constitucional, nos acompaña en El Tiempo Televisión el profesor Kenner Burbano, director del Observatorio Constitucional de la Universidad Libre. Profesor Kenner, gracias por acompañarnos y empiezo preguntándole, ¿por qué la Universidad Libre demandó estos artículos del Código de Policía? Muchas gracias. Sí, efectivamente el Observatorio Constitucional de la Universidad Libre demanda estos artículos que tienen que ver con el derecho de reunión y manifestación de los ciudadanos, porque la normativa constitucional dice que deben ser tramitados por ley estatutaria y los códigos en el ordenamiento jurídico colombiano son leyes ordinarias. Pero ¿qué implica que una norma sea tramitada por ley estatutaria y no por una ley ordinaria? Pues hay una mayor garantía y protección por el tema que se está justamente trabajando, que es ni más ni menos que el derecho fundamental a la reunión y manifestación. Este asunto, cuando se tramita por ley estatutaria, implica un control previo de constitucionalidad por la Corte Constitucional, implica también una mayor participación ciudadana y debe ser tramitado por el Congreso de la República en una sola legislatura. En términos sencillos, se da una mayor garantía y una mayor protección a ese derecho fundamental de reunión y manifestación. Profesor Burbano, ¿la decisión tomada por la Corte se ajusta a la Constitución? Desde luego, ese era justamente el pedimento de la Universidad Libre, que se ajustase al procedimiento establecido por la Constitución. Hay varios asuntos para tener en cuenta. Uno, el trámite tiene que realizarse vía Congreso de la República. Dos, no se puede tramitar por ley ordinaria, sino que tiene que ser por ley estatutaria. Y tres, hay una preocupación que tiene el Observatorio de Intervención Ciudadana Constitucional de la Universidad Libre, que es justamente que es un asunto que solamente corresponde regularlo al Congreso de la República y por tanto no se pueden hacer delegaciones, no hay una cláusula de habilitación para que lo realice el gobierno nacional o para que lo hagan consejos municipales o distritales, porque esa cláusula de habilitación no la permitió la Constitución. Debe hacerlo el Congreso de la República. Y es importante aclarar que por tratarse de un derecho fundamental, entonces la regulación legal solamente tiene que ser por asuntos de límites, no por regulación del derecho en sí mismo considerado. Profesor, los artículos declarados inexequibles por la Corte continuarán vigentes 2 años más, mientras el Congreso legisla. ¿Existe alguna preocupación por este plazo? Pues lo que ocurre es que la Corte Constitucional da ese margen justamente para que se regule, de acuerdo con el procedimiento constitucional, el trámite de la ley estatutaria. Claro, hay una preocupación, que es que esas normas van a seguir vigentes hasta tanto se expida la ley estatutaria. Entonces, se podría decir que en este momento pues se seguirá aplicando el código hasta tanto la Corte Constitucional expida esa ley estatutaria. Pero dijéramos en términos de estricto trámite, pues en verdad la Corte hizo lo que tenía que hacer. ¿Cree usted entonces que la universidad cree que el Congreso sí va a cumplir este tiempo de 2 años para hacer las nuevas normas? Pues la universidad no solamente confía en que se va a cumplir con ese término, sino que es una obligación del Congreso de la República acatar las decisiones de la Corte Constitucional, Tribunal de Cierre en materia constitucional, garante de los derechos fundamentales. No obstante, han habido otras circunstancias en que, por ejemplo, la regulación del habeas corpus, que existía en un código que era el Código de Procedimiento Penal, se ordenó regularla por ley estatutaria y se tardó más de lo establecido en la decisión de la Corte. Entonces, digamos, la confianza ciudadana que tenemos las personas que vivimos en una democracia es que se cumpla por parte de los servidores públicos, como son los integrantes del Congreso de la República, con lo establecido por la Corte, dentro de los términos establecidos por la Corte. Profesor Burbano, yo le pregunto, antes de que la universidad demandara estos artículos, ¿se tenía conocimiento de la aplicación del Código de Policía en algunos casos frente a esta reunión? Existía en Colombia un código de policía desde el año de 1970 y efectivamente habían regulaciones en estas materias. Lo que no significa que todo tipo de regulación estuviese bien hecha. Se reemplaza por un código, digamos, nuevo, pero hay una preocupación especialmente por la serie de requisitos que se establecen, particularmente en lo que tiene que ver con informaciones que se tienen que dar o solicitudes que se tienen que hacer vía correo electrónico, que sean suscritos
por 3 personas, que se haga con 48 horas de anticipación, y después en la regulación del gobierno para definir qué tipos son aglomeraciones complejas, cuáles no son, y evidentemente eso es un asunto que tiene que regularlo específicamente el Congreso de la República, y solamente relacionado con asuntos de límites, no más. Bueno, este tema ha molestado un poco a la DIMAYOR en lo que tiene que ver con la seguridad de los estadios, porque se diría que la policía ya no seguiría vigilando estos escenarios, sino que tendrían que recurrir a la seguridad privada. ¿Qué va a pasar en este caso? Bueno, pues toca esperar, digamos, la decisión de la Honorable Corte Constitucional en la sentencia. Realmente, en cuanto a ese punto, el Observatorio Constitucional de la Universidad Libre no demandó esa norma, y según lo que tenemos entendido, entonces es una discusión que hay sobre la regulación que tiene que tener la policía, pero realmente situaciones como las del fútbol y otro tipo de espectáculos corresponde en general garantizar, dijéramos, las condiciones de seguridad a los privados. No obstante, tratándose pues de espectáculos que generan aglomeraciones, multitudes, pues hay un deber general de protección de la policía, especialmente para evitar que se produzcan desórdenes o afectaciones a los derechos fundamentales. Para terminar, profesor Kenner Burbano, ¿en Colombia se respeta a los ciudadanos el derecho a la reunión y a la manifestación? El derecho a la reunión, a la manifestación y a la protesta es un derecho fundamental y es esencial para los ciudadanos, y es esencial en una democracia. Cuando se restringe indebidamente el derecho a la manifestación, a la protesta, al disentimiento, y hay que considerar que especialmente este derecho es disruptivo, o sea, quiere decir eso que generalmente, que este derecho en sí mismo considerado es un derecho que va a generar contraposición, confrontación, desacuerdo. Entonces, ese tipo de manifestaciones ciudadanos, que lo único que exige la Constitución es que se realicen de manera pacífica, es lo que hay que garantizar. Si en Colombia efectivamente se reprimen, o en cualquier democracia se reprime el derecho a la reunión y manifestación, pues está afectando uno de los derechos fundamentales más importantes de cualquier ordenamiento jurídico. En Colombia, entonces, lo que justamente queremos algunas personas que tenemos la idea de que los gobiernos tienen que ser democráticos, y lo democrático es garantizar los derechos, es que así se haga. Por tanto, restricciones indebidas pues no son de recibo para el cabal ejercicio del derecho de reunión, manifestación y protesta. Profesor Kenner Burbano, director del Observatorio Constitucional de la Universidad Libre, muchísimas gracias por este análisis y gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes y gracias a los televidentes.